Son dos regalos que son descuentos del 10% para la primera evaluación, una primera evaluación nutricional donde se va a hacer una historia clínica completa, y para esta primera historia clínica completa, donde vamos a tener toda tu evaluación, tanto antropométrica, que significa tus medidas, peso y demás, donde vas a salir con un plan de alimentación individualizado que va a estar hecho específicamente para tus necesidades. Lo vamos a tener el día de hoy. Simplemente te vamos a pedir que nos contestes una pregunta a lo largo del programa. Comunícate para poderte ganar este regalito del 10% de descuento en tu primera evaluación nutricia. Ya sabes cómo comunicarte con nosotros, 31 22 11 90 o 36 47 18 83. 10% de descuento para dos diferentes personas que nos contesten una pregunta que voy a dar al final de este primer bloque. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Recuerden que habíamos hablado acerca de que esta semana vamos a enfocar todo el tema con respecto al ejercicio, y decidimos hacerlo seccionado en las etapas de vida en la que un paciente puede llegar, digamos, a la consulta. Entonces, el día de ayer estábamos hablando específicamente de niños y platicábamos con una entrenadora, excelente entrenadora de niñas, que tiene que ver con danza, y nos explicaba cuáles son los beneficios que ella ve y que ella, digamos, que ha podido puntualizar en esta etapa de su vida en la que ha podido entrenar a niñas, y nos decía que las niñas que hacen ejercicio o los niños que hacen ejercicio tienen mejor psicomotricidad, son más activos, tienen unas relaciones sociales mucho más sencillas, les va mejor en la escuela, tienen un mejor peso corporal, sus huesos están fuertes, su masa muscular se mantiene, una serie de beneficios que de repente ni nos imaginábamos. Por ahí decían hasta que se vuelven más creativos, y pues así es, el hacer ejercicio tiene muchos beneficios, y la cantidad de beneficios o el tipo de beneficios que va a haber va a depender del grupo de edad. Específicamente en niños, lo hablábamos ayer, el día de hoy vamos a hablar de otro grupo de edad, que es los adolescentes o preadolescentes, o digamos los que ya se sienten muy adultos pero todavía no son. Vamos a hablar específicamente como de entre los 11 años a los 17, que es un grupo de edad que les voy a decir, reporta algunas peculiaridades. En la encuesta nacional de nutrición 2012 se reportó que este grupo de edad en especial era un grupo de edad que se mantenía realmente muy activo. O sea, dices, bueno, bien, ¿no? Qué bueno que están activos. Pero también reportó que era el grupo de edad que había triplicado la obesidad o el sobrepeso, la incidencia de obesidad y sobrepeso en los últimos 6 años, cuando en todos los demás grupos de edades se había sostenido esta prevalencia. Así es que dices, bueno, ¿cómo es posible que si sí se están moviendo estén 3 veces más gordos que hace 6 años, ¿no? Entre la encuesta nacional de nutrición 2006 y la encuesta nacional de nutrición 2012, ¿cómo es posible que si sí se mueven estén más gorditos? ¿Qué pasó, no? Bueno, resulta que hay varios factores que van a verse influidos o que van a influir en el estado de salud de este grupo social en específico. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, de entrada, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy, muy especial. Les voy a digamos, enumerar cuáles son las cosas que van a afectar el estado de salud de este grupo en especial. Estamos hablando como de entre 11 y 17 años. Es un grupo de edad, nutricionalmente hablando, que tiene cambios de peso de manera muy abrupta. O sea, de repente están flaquitos, de repente están gorditos. Se van a ver muy afectados porque tienen muy a la mano las pantallas, es decir, el tener la tablet enfrente, el tener la televisión enfrente, el tener el celular enfrente, hace que se distraigan y que no hagan la actividad física quizás que podrían estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, que ayer ya nos lo mencionaban, hasta los niños pasa, ¿no? Entonces, va a haber otro factor. El cómo afecta el peso a este grupo de edad, específicamente las niñas, nos va a preocupar un poco porque el entorno social va a afectar el cómo las niñas piensan o se ven a sí mismas, o cuál es el ideal de una imagen que sea, digamos, socialmente aceptada o que sea saludable, entre comillas, ¿no? El entorno social en este grupo de edad es increíblemente
digamos que importante, y va a afectar de manera muy profunda el tipo de decisiones nutricias que este grupo de edad tome. El día de hoy me gustaría que los que son papás paren bien la oreja, porque vamos a hablar acerca de la diferencia entre la anorexia social y la anorexia nerviosa. ¿Cómo? ¿Hay dos tipos de anorexia? Pues, ¿qué creen? Es cierto. Hay evidencia científica que nos habla acerca de la diferencia del inicio de un no quiero comer, que tiene que ver con la influencia de los medios, que tiene que ver con el estereotipo que se me ha marcado, y hay otro tipo de anorexia. Regresando del corte vamos a hablar de este tema, así es que no te lo pierdas, regresamos. Muy buenos días, bienvenido de vuelta a tu programa Nutrición y Vida. Son las 7:19 de la mañana, estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy, antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca de el grupo de edad del cual vamos a hablar hoy, que se llama adolescencia o preadolescencia. En realidad no está bien definido porque es un grupo específico, peculiar de edad, en el que vamos a hablar entre los 11 y los 17 años. Hemos hablado acerca de cómo mejorar la calidad de vida en todas las etapas de vida. Específicamente en esta decíamos que va a haber ciertas circunstancias que van a afectar el cómo este grupo de edad va a tener mejor calidad de vida. Decíamos pues que el número de horas que pasan frente a pantalla, la cantidad de ejercicio que hacen, el tipo de alimentación que llevan y también el entorno social en el que se desenvuelven, que va a afectar el tipo de decisiones que este grupo de edad va a tomar en cuestión de qué como y cuánto ejercicio hago, ¿sí? El día de hoy vamos a tener enlace telefónico, vamos a tener en la línea a nuestra experta en salud emocional, a la psicóloga clínica Laura de la Torre Cervantes. Ella es experta en salud emocional y se dedica específicamente a salud, pero a relacionarlo con lo clínico, es decir, a observar una serie de cosas que de manera normal podrían no observarse. Creo que ya está en la línea. Hola, Laura, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Laura, qué gusto tenerte en la línea. Qué bueno que te pudiste tomar el tiempo de compartirte con nosotros. Ya sabes que es un gusto para mí participar con ustedes y bueno, les doy los buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a aprovechar el tema, ¿no? Perfecto. Laura, platícanos. Habíamos hablado tú y yo acerca de la importancia de tocar el tema con respecto a la anorexia en este grupo específico de edad, porque es un grupo pues muy vulnerable, ¿no? Al entorno y demás. Y hablando tú y yo, nos dimos cuenta que coincidíamos en un tema en el que es hacer la diferencia o la importancia de hacer la diferencia entre la anorexia que tiene que ver con la anorexia, que es definida como anorexia nerviosa, y el otro concepto que yo no sabía cómo se llamaba y tú me lo aclaraste, que se llama anorexia social. Platícanos un poco de esto, Laura. Sí, mira, Luisa, yo creo que es importante que se haga un diagnóstico diferencial con este tipo de trastornos de la alimentación, porque la verdad tienen una gran diferencia, ¿no? Sobre todo los orígenes. A mí me gustaría hablar un poquito primero de lo que es la anorexia nerviosa, que está contemplado, bueno, en el DSM-4, que es el Manual de Diagnósticos de Enfermedades Mentales, y que, bueno, tiene que cubrir un clínico para poder ser diagnosticada la persona como tal. Entonces, vamos empezando a hablar de este tipo de anorexia para que podamos entender la diferencia en lo que sería lo que le vamos a llamar una anorexia social, porque esta no está contemplada dentro del DSM-4, pero creo que vale la pena que, y sobre todo los que nos escuchan, vean que hay una diferencia, porque la anorexia social no nos cubre el cuadro clínico de lo que podría ser la anorexia nerviosa. Y bueno, empezando con la información, veremos que la anorexia nerviosa se presenta entre los 14 y 18 años. No quiere decir que no se presente posterior, pero bueno, son las edades más comunes en las que se presenta esta anorexia. Es raro que se presenten mujeres de 40 años o mayores de 40 años. El nivel de mortalidad en esta paciente es hasta de un 10%. Y bueno, también ocurre en los hombres, pero esto es más poco frecuente. Suele existir antecedentes de obesidad y hábitos de comer en exceso.
asociados también a un sentimiento de vergüenza por el hecho de ser gorda o gordo. En casi todos los casos, las relaciones hogareñas son infelices y a menudo toman la hostilidad entre la madre y la hija. Esto es un dato importante, ¿no? Porque están muy relacionada la relación que se tiene con la madre en este tipo de trastorno. Ahora voy a hablar un poquito de las peculiaridades diagnósticas. Mira, una de las cosas que se presenta principalmente es lograr adelgazar, a menudo asociado a una aversión hacia la gordura. Puede ser que la anorexia se presente con episodios bulímicos, pero no necesariamente. Cuando existen episodios bulímicos, la paciente come en grandes cantidades, pero más tarde sufre de sentimiento de culpa y bueno, a veces se provocan el vómito. En el caso de que no haya episodios bulímicos, se contempla como que es una anorexia restringida. Y en la anorexia existen impulsos también primarios, en donde evitar el alimento e ingerirlo de forma impulsiva pudiera tener una regresión simbólica en términos de asco o de diversos significados sexuales. Además, la evitación del alimento, existe la perseveración del vigor corporal, o sea, de un ejercicio excesivo. Otros de los síntomas son a menudo la alteración de la percepción del cuerpo o de la silueta corporal, amenorrea, constipación, bajo nivel metabólico, deshidratación, sequedad en la boca, la caída del cabello y una actividad constante que ya habíamos mencionado. Fíjate que los estudios radiológicos y gastrointestinales aparecen como negativos. Sí existe comúnmente que se presente la anemia, ¿no? En forma primaria el hambre y el apetito persisten. La paciente sí tiene hambre y lo niega, pero en realidad esto sí sucede. Y la paciente, de manera consciente experimenta miedo al comer por ganar peso y también en forma consciente restringe la ingestión. La paciente con anorexia tal vez insiste en comer sola, esto es muy común, y paradójicamente a menudo se preocupa en exceso por cocinar o por preparar algún tipo de platillo. También les gusta coleccionar revistas de recetas y ese tipo de cosas. Obviamente sus actitudes hacia el posible tratamiento que se les pueda dar son negativas y engañosas también. Fíjate que a pesar de que comen poco, ya habíamos hablado que su energía está presente y al hacer excesivo ejercicio obviamente suelen quejarse de estar exhaustas a consecuencia del mismo. También se ha encontrado que estas pacientes, y bueno, esto se ha encontrado en tratamientos ya psicoterapéuticos, le temen al sexo y no les preocupa obviamente su salud en general. Predominan los estados de ánimo depresivos y síntomas depresivos incluyendo la vergüenza, y también es muy común que se contemplen constantemente en el espejo, también se pesan muy seguido. Y la estructura general del carácter es obsesiva, obviamente, pero también hay una estructura histriónica. Como yo te había dicho, niegan el hambre y manifiestan temor a comer, pero lo manifiestan de una forma disfrazada, ¿no? Incluso inventan que tienen problemas intestinales o que tienen incomodidad o que les da asco la comida, etcétera. Estos datos que te estoy diciendo, bueno, muchas veces se percatan hasta que la paciente ya está en tratamiento. Te voy a hablar un poquito de la psicodinamia rápido para entender un poquito los procesos inconscientes que se manifiestan en este tipo de pacientes. Ese acto o esa obsesión por permanecer delgada se puede simbolizar como un acto de sumisión hostil y desafiante contra la madre que ha insistido en que haga dietas para evitar la obesidad. Se ha sugerido que el síndrome surge de una alteración en el desarrollo psicosexual, cuyo origen es la relación temprana entre la madre y la hija.
La adolescente, al verse ante la individualización femenina que su edad implica y al sentirse amenazada por la pérdida de su dependencia familiar, responde al conflicto de una regresión agresiva, a una relación materno-infantil, en la cual anhela la experiencia alimentaria que muchas veces niega inconscientemente con su bulimia. Relación ambivalente entre la madre y la hija. En el entorno familiar puede haber rivalidad también y celos entre hermanos. Este es un dato importante. Parece que la anorexia en estos casos hace que la atención de la familia, que estaba enfocada en el hermano que supuestamente era el preferido, se desvía a la paciente. Claro. En otros casos frecuentes se pueden encontrar antecedentes de una experiencia traumática de contenido sexual, como abuso, acoso, manoseos, inclusive hasta una violación. Ok, Laura, el tema está muy, muy interesante. Te voy a pedir que te quedes con nosotros. Claro, por favor, sí. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros. Regresamos después del corte. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Este espacio que, recuerda, está hecho específicamente para ti, para que tú puedas resolver todas las dudas que tengas con respecto a nutrición. El chat ya está abierto, puedes comunicarte, es www.radiomujer.com.mx. Puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, @nutricionvida1. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos hablando específicamente de un grupo de edad que, digamos, que se ve influenciado en en su toma de decisiones para mejorar su calidad de vida, es decir, en qué como y cuánto ejercicio hago, por muchos factores. El día de hoy tenemos en la línea a nuestra experta en salud emocional, a la psicóloga clínica Laura de la Torre Cervantes, que nos estaba explicando antes de irnos al corte cuál es la diferencia entre la anorexia nerviosa y la anorexia social. Este es un tema que de verdad decidimos darle todo un programa, porque es un tema en el que normalmente no damos la importancia que tiene. Laura, bienvenida de vuelta. Me estabas platicando acerca de cuáles eran los síntomas o los signos que tiene una anorexia nerviosa y que tiene que ver con un cuadro clínico muy específico y que la anorexia social no cuadra con vamos a decir, con este cuadro clínico, ¿no? Digamos que no encaja. Entonces, platícanos un poquito más de esto. Bueno, retomando un poquito lo que estaba comentando acerca de los simbolismos que tienen presentar la anorexia nerviosa, y yo creo que se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver una experiencia sexual o una experiencia traumática sexual con este trastorno? Y bueno, Lisa, yo creo que es importante que lo mencionen, el que esté simbolizado que una mujer o una niña, un adolescente o preadolescente quiere estar delgada, muchas veces tiene que ver con disfrazar esta experiencia, y es que esa delgadez la ayuda a no desarrollar su cuerpo, a no ser atractiva ante el sexo opuesto. Entonces, de ahí está correlacionado. Es un dato que también muchas veces lo podemos observar en un proceso psicoterapéutico. Yo creo que con esto que hablé en general de la anorexia nerviosa, podemos darnos cuenta la gravedad del trastorno y la importancia de su atención. Y creo que esto también nos va a ayudar a diferenciar perfectamente lo que sería una anorexia social. Entonces, si quieres empezamos con este tipo de anorexia, para que nos quede claro que si bien hay síntomas de anorexia nerviosa dentro de la anorexia social, como decíamos, no cubre un cuadro clínico para catalogarla como tal. Y bueno, vamos a empezar desde la presencia de la enfermedad. Nosotros habíamos dicho que la anorexia nerviosa se presenta de los 14 a los 18 años comúnmente. En cambio, la anorexia social la tenemos presente a más temprana edad, inclusive a partir de los 10 o 11 años. Obviamente, hablar de anorexia social, estamos hablando de componentes socioculturales que están afectando a nuestros adolescentes para la forma en que se alimenten y para la importancia y el peso que le dan
a tener un cuerpo perfecto, ¿no? Como el que les anuncian en la tele, en las revistas, en cualquier otro medio de comunicación. Entonces tenemos que la anorexia social sí se presenta en la preadolescencia e inclusive a partir de los 10 años. Y esta no la podemos considerar posterior o en la edad adulta. En cuestión de el tipo de alimentación o la forma en que se alimenta este adolescente, bueno, tiene que ver con dietas muy estrictas a las que se someten, y estas dietas no pasan de ser de más de 15 días. Y obviamente muchas veces hasta trampa hacen, ¿ok? También hay una preocupación por su imagen y pretenden obtener un peso bajo, pero para usar ropa de moda, para caber en las tallas 0, etcétera. Aquí hay creo que lo que más predomina es una baja autoestima. Y hablan constantemente de modas, de tallas, de dieta, y también constantemente ven revistas que tengan que ver con esta imagen que ellos pretenden, o ellas pretenden alcanzar. No restringen totalmente la alimentación, este es un dato importante. Y sí es muy común que suelan hacer ayunos. Su peso es muy oscilante, no logran tener un peso estable y muchas veces bajan de peso, pero luego vuelven a recuperarlo. También hay una inconformidad con su imagen corporal, pero no hay una distorsión de su imagen corporal, esto es muy importante. Hay una inconformidad, inclusive hay una demanda de estas chicas para querer operarse. Esto es también un dato importante, porque inclusive las mamás las apoyan, ¿no? Quieren estar delgadas, pero también quieren tener busto, quieren tener pompis, y se está viendo este fenómeno de la intervención quirúrgica a edades muy tempranas, donde están apoyadas por los padres, obviamente. Entonces, esta sería otra diferencia a lo que sería la anorexia nerviosa, ¿no? En este caso no les es amenazante ir con un nutriólogo, sí se prestan para este tipo de tratamiento, porque su idea nada más es estar delgadas. No se pesan compulsivamente como la anorexia nerviosa. Y son unas chicas que constantemente se sienten en competencia con sus compañeras por ser más delgadas. Sí suelen hacer ejercicio, pero tampoco es en una forma exagerada, ¿no? Son chicas que quieren ir al gimnasio, que quieren correr, pero no llegan al grado de hacerlo en forma obsesiva. Aun cuando están delgadas, hacen referencia de sentirse gordas, mas sin embargo esto lo hacen como un pseudo beneficio para que se les diga que no están gordas, sino que están delgadas. Entonces es como un poquito para alimentar el ego. En general, Luisa, si te pones a ver lo que acabo de mencionar, estas son las características que tendría la anorexia social. Y si bien, o sea, hay alguna similitud, estamos claras en que no es lo mismo. No, o sea, en la anorexia nerviosa, nada más recapitulando, entre la anorexia nerviosa y la social vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la distorsión de la imagen. En la anorexia nerviosa existe una distorsión, en la social no existe. Otra diferencia sería que en la nerviosa no comen, simplemente el alimento lo rechazan, y en la anorexia social están como muy metidas en el rollo de la dieta, en el sí comer, pero comer de manera, digamos, con mucho límite, en hacer ayunos, pero sí comen. Esa es otra diferencia. El historial de abuso en la anorexia nerviosa es un punto clave, porque en la social suele no haberlo, ¿verdad? Claro que no. Por eso en la social no hay un fondo emocional importante. En todo caso estaríamos hablando de una baja autoestima. Exacto, ok. La anorexia social tiene la característica de que suben y bajan de peso, o sea, no logran mantenerse en pesos bajos, y el inicio es porque quieren quedar en una talla que está de moda. Y en la anorexia nerviosa estamos hablando de que tienen pesos completamente irreales, abajo de 40 kilos, vamos a decirlo. Ejercicio extenuante, que estamos hablando de alrededor de 5 a 6 horas diarias de ejercicio.
y son personas que están alejadas socialmente, o sea, comen solas, deciden solas, todo lo que tenga que ver con alimentación. Y la anorexia social, esto no existe de esa manera. Lo estoy entendiendo bien, ¿verdad? No. Sí. Perfecto. Yo creo que estas diferencias que acabas de mencionar, bueno, las podemos detectar. Inclusive la anorexia social no está cerrada a un tratamiento nutricional y se le puede convencer para que tenga una alimentación adecuada en vez de estarse sometiendo a este tipo de dietas exageradas que ven en las revistas de repente. La dieta de la semana, ¿no? De 3 días, plátano y agua, ¿no? Vamos, ellas no están como que a la negación total de atenderse. En cambio, en la anorexia social, nerviosa, ellas jamás van a aceptar conscientemente acudir a un tratamiento, ¿no? Sí, entendido. Muy bien. Doctora, ¿hay algo más que te gustaría agregar acerca de este tema? ¿Algo con lo que te gustaría cerrar o alguna invitación que te gustaría dar? Y por favor, danos tus teléfonos para poderte contactar, por favor. Claro que sí. Bueno, nada más el tipo de tratamiento. Aquí nos preguntaríamos si solamente la anorexia nerviosa requeriría un tratamiento psicológico. Y bueno, yo te diría que no, ¿no? Creo que desde el momento que tenemos comportamientos que van contra la salud del adolescente ya requiere de una atención. Perfecto. Sin embargo, no es el mismo tipo de enfoque que se le da al tratamiento, ni el mismo tiempo que se lleva en el tratamiento. Perfecto. Laura, te agradezco muchísimo tu participación, te mando un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Espero que te haya interesado muchísimo el tema del cual platicamos el día de hoy. Tuvimos en la línea a nuestra experta en salud emocional, a la doctora Laura de la Torre Cervantes, que nos platicó el día de hoy acerca de la diferencia entre la anorexia social y la anorexia nerviosa. Nada más para recapitular y para que quede como el cierre de este tema, Laura, antes de que tuviéramos que irnos al corte, nos dejó por aquí los datos. Si alguien identificó alguno de los síntomas o alguna situación que tuviera, digamos que relaciona al tema del día de hoy en alguien que ustedes conozcan, si tienen alguna duda, si quisieran ponerse en contacto con la doctora Laura, pueden comunicarse, apúntenle por ahí. El teléfono es un teléfono celular, es 333-333-19 00739. Lo voy a repetir. 333-19-00739. Si quisieran mandar, por ejemplo, el caso completo, si quisieran saber alguna cosa más específica de alguno de los del caso del que ustedes estén pensando, pueden hacerlo a través del correo electrónico de la doctora. Es Shendalí, lo voy a deletrear, SHENDALY, Shendalí 72 con número, @hotmail.com. Los datos se van a quedar aquí en la cabina. Si tienen ganas de buscar el dato más tarde, pueden comunicarse directo al 3122-1190, al 3647-1883. Puedes hacerlo, recuerda, el día de hoy para poder cerrar el tema, vamos a hablar de la diferencia entre la anorexia social y la anorexia nerviosa. Ojo, en la anorexia social no hay una distorsión de la imagen y en la anorexia nerviosa sí la hay, ¿sí? En la anorexia social sí comen, si hay una ingesta de los alimentos, y en la anorexia nerviosa hay una aversión a la comida, no comen. El peso de una anorexia nerviosa es más abajo de 40 kilos. Tienen pesos irreales, pesos que no encontramos en mujeres que sufren de una anorexia simplemente social, en la que a lo mejor son una talla 5 o una talla 3 o una talla 0, ¿sí? Son tallas que todavía les quedan, vamos a decir. Dentro de la anorexia nerviosa hay un ejercicio extenuante, que estamos hablando de 4 horas de ejercicio, 5 horas de ejercicio, 6 horas de ejercicio, cuando en la anorexia social hay una especie como de flojera, o sea, medio hago la dieta, medio hago ejercicio, medio me preocupo, medio, ¿sí? Y vamos a encontrar que se presenta en edades más tempranas que en la anorexia nerviosa. Espero que te hayan servido los datos, espero que te haya servido el identificar que hay dos tipos, que no siempre van a tener el mismo origen, y en
Ojo, en la anorexia social hay una baja autoestima y en la nerviosa tiene que ver con un historial de abuso. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Ok, si tienes alguna duda, comunícate con la doctora Laura de la Torre al 333-1900-739 o a través de su correo electrónico shendali72@hotmail.com. Bueno, y antes de cerrar el programa, nos vamos a ir con la siguiente sección. Doctora, ¿por qué estoy gorda? Muy bien, recuerden que vamos a estar con este tema de por qué estoy gordo durante todas las próximas semanas, porque hay muchas razones. Recuerden que con mucha insistencia hemos hablado acerca de que el problema del sobrepeso y la obesidad en cualquier parte del mundo, pero específicamente en México, es un problema multifactorial. Tiene muchos factores que lo van a afectar. Y el día de hoy quiero hablarles que en este grupo específico de edad tiene que ver con una falta de actividad física constante. Es decir, si hago ejercicio, no hago lo suficiente, pero además le pongo mucho peso a las horas que paso frente a una pantallita, ¿sí? O sea, las pantallitas, créanme que no son malas, las pantallitas son súper útiles, llámese tablet, llámese jueguito, llámese celular, son útiles y tienen que ver con que te cambien el foco de atención, que te relajen de lo que estabas haciendo, te mantienen, digamos, de manera, tu cerebro trabajando de manera creativa y lo que tú gustes y mandes. El problema, como en todo en esta vida, es el abuso en la utilización de las pantallas o la cantidad de horas que pasas frente a la pantalla es el problema. ¿Por qué? Porque entonces te distraen de ponerte a hacer la actividad física que deberías estar haciendo. Recuerden que para poder hablar de una calidad de vida saludable, tenemos que hablar de equilibrio. El equilibrio entre la ingesta de calorías que estoy teniendo y el gasto calórico que estoy teniendo a diario. Esto quiere decir que si yo estoy empezando a tener, digamos que, no sé, mucho estrés porque estoy en la escuela, estoy en proceso de exámenes o lo que sea, empiezo a comer más, quizás, bueno, estoy obligado a moverme más, ¿sí? Ojo, el tipo de actividad física que se recomienda en este grupo de edad tiene que ver con hacerlo de manera, digamos, social, como en deportes, en equipos, ¿sí? Si lo hacemos de manera en equipo, hay esta especie como de sensación de hacerlo, pues, con mi manada, ¿no? Recuerden que como seres sociales nos gusta movernos con otros. Entonces, si mi amiga quiere hacer ejercicio, yo puedo ir a hacer ejercicio con ella. Si me inscribo en un equipo, la probabilidad o la posibilidad de que yo me siga moviendo es mucho más alta que si no lo hago. Entonces, ojo, ponte a pensar cuántas horas estás pasando frente a pantalla y cuántas horas estás pasando en actividad física. Esto también aplica para los adultos, pero específicamente, o digamos que se va a ver muy marcado en este grupo de edad, en especial entre los 11 y los 17 años de edad, en el que no estamos realizando la actividad física que deberíamos por estarnos distrayendo con la pantallita, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya servido el tema de hoy, tanto la diferencia entre la anorexia social y la anorexia nerviosa. Espero que les haya servido la pequeña capsulita de por qué estoy gordo en la adolescencia. Y quisiera contestar 2 preguntas del público del día de hoy. Janet de Austin, de 31 años, nos dice, de todo lo que se dice se escucha normal para una mujer, o sea que me imagino que te refieres a que es común, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hombres? La doctora nos está explicando que también sucede en los hombres, pero es de manera mucho menos marcada, ¿sí? Y suele suceder con menor incidencia una anorexia nerviosa que una anorexia social. Y recuerden que la anorexia social tiene que ver con una baja autoestima. Esto quiere decir que tanto para hombres como para mujeres vamos a necesitar el apoyo de una terapia emocional. Se los voy a decir así, el problema de la anorexia no es un problema nutricional, por eso tuvimos a la invitada del día de hoy. Lo hicimos en este programa porque suele confundirse con un problema que tiene que ver con la ingesta de calorías y no tiene que ver con eso, tiene que ver con un problema que va más allá. Estamos hablando de la diferenciación entre, que no tiene que ver con comida, tiene que ver con una depresión, tiene que ver con una baja autoestima, tiene que ver con un historial de abuso que tiene que ser tratado con un experto en salud emocional, que por supuesto tenemos que tratarlo de manera tiene que ser de manera integral con el médico, con el nutriólogo, pero tiene que ser el pilar de la terapia, una terapia que tenga que ver
con una terapia psicológica, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres. Ana Lilia dice, yo hago muchos panes y en el polvo para hornear dice que tiene sulfitos. ¿Esto hace daño? Pues sí, no, Ana Lilia, porque bueno, el que hagas muchos panes, bueno, podemos pensar en que lo hagas con algo que no tenga que ver con polvo para hornear. Hay muchas opciones más además del polvo para hornear. El que tenga sulfitos es algo normal dentro de no solo los polvos para hornearlo, se va a necesitar en otro tipo de ingredientes para la cocina. Y recuerda que cuando hablemos de ingredientes o de alimentos, o de cambios de estilo de vida, lo que tú quieras, no podemos hablar de que si hace daño o no hace daño, o si es bueno o no es bueno. Acuérdate que vamos a hablar de si es adecuado o no, y tienes que preguntarte siempre para qué, para quién y en qué cantidad. Es decir, si estás poniendo el polvo para hornear para utilizarlo en un panecito que te comes una vez cada 15 días, y se lo vas a dar como de postrecito a alguien, bueno, pues es para tu familia, es en poca cantidad, es con poca frecuencia. No tiene por qué haber un problema porque no lo estás consumiendo en exceso. Cuando se vuelve un exceso, es decir, te estás comiendo 6 panes diarios y estás comiendo panes que pesan, no sé, 300, 400 gramos diarios, entonces vamos a tener un problema. Y créeme que en ese caso, el menor de tus problemas serían los sulfitos, sino la cantidad de calorías que estás ingiriendo, ¿sí? Así es que, ojo, estamos hablando de excesos siempre en nutrición y de si algo es adecuado o no adecuado. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y en qué cantidad? ¿Sale? El día de mañana vamos a tener el tema de ejercicio en otro grupo de edad que va a ser los adultos, vamos a decir en los 20, en los 30 y en los 40. Vamos a estar hablando de cuál es la importancia de hacer ejercicio de fuerza, cuál es la cantidad de ejercicio aeróbico que se recomienda, cuáles son los beneficios y qué vamos a puntualizar también, cuáles son los riesgos de hacer ejercicio y cuáles son las lesiones que tienes que cuidar. Los voy a dejar en un programa más de el doctor Gilberto Priego, en el programa Quiero Vivir. Así es que nos vemos, que tengas una bonita semana.